Pido que abramos juntos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, porque hoy vamos a comenzar un par de estudios relacionados con el Espíritu Santo, con el propósito de entender quién es el Espíritu Santo, con el propósito de que podamos entender por qué fue enviado el Espíritu Santo, para qué es que el Espíritu Santo fue enviado, por qué la Escritura nos llama a que seamos llenos de ese Espíritu y cuál tiene que ser nuestra respuesta a la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque, ¿sabes? Creo que muchas veces caemos en el error de hacer como que un tipo de jerarquía en donde el Espíritu Santo termina siendo como que relegado a un nivel inferior, o por lo menos de menos fortaleza e importancia, en contraste a la figura y a lo que representan tanto el Padre como el Hijo. Creo que muchas veces caemos en este error, si podemos llamarlo de esta manera, de creer que porque al Espíritu Santo se le llama la tercera persona de la Trinidad, entonces eso automáticamente lo lleva a ocupar un lugar más abajo del Hijo y del Padre. Pero vamos a ver que no. Vamos a ver que el Espíritu Santo tenía una naturaleza tan divina como la tiene el Hijo y como la tiene el Padre. Entonces, lo que quiero que veamos hoy y la siguiente semana es lo que nos dice la Escritura acerca de esta tercera persona de la Trinidad, para que podamos salir de aquí con una convicción de la importancia y de la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la iglesia, en la obra de redención que el Padre planeó desde la eternidad. Y hoy quiero darte 3 puntos, que nos van a ayudar a entender y a profundizar de mejor manera en todo esto que ya te hablé a manera de introducción. Entonces, si ya estás ahí, por favor, abre tu Biblia. Juan capítulo 16, versículos del 4 al 14. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los he dicho. Pon mucha atención a esta parte. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado sus corazones. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Y si pueden, marca esa oración, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no lo pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y déjame orar, por favor, para poder continuar con esto. Mi Dios, gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias porque podemos venir como cantábamos ahorita, Señor, con nuestras manos levantadas hacia ti en señal de rendición,
en señal de que así como un padre extiende los brazos a sus hijos para cargarles, para levantarles cuando están caídos, simplemente para cargarles y llenarles de amor entre sus brazos, Señor. Así hoy levantamos nuestras manos delante de ti con esa misma fe y con esa misma convicción, que tu amor es eterno, Señor, que tu amor no se rinde, que quizás llegamos el día de hoy tras una semana de haber caído, de haber pecado de diferentes maneras, Señor, pero hoy es un buen tiempo para recordar que tú nos amas y que no te has rendido de nosotros, Señor. Y que si hoy estamos aquí es por tu gracia y tu misericordia, y que nos das una nueva oportunidad, porque dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, Padre, límpianos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz lo que solamente tú puedes hacer, que es penetrar en lo profundo de nuestros corazones, para consolarnos, para confrontarnos, para animarnos, para exhortarnos, aún para disciplinarnos, porque dice tu palabra que a quien tú amas disciplinas. Entonces aún la disciplina es parte de ese amor con el cual tú nos has amado, Padre. Hazlo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Les conviene, dice Jesús, que yo me vaya. Y en el contexto, estas palabras son súper especiales, porque Jesús está por comenzar o está por vivir unas horas después la agonía que lo llevaría a experimentar en su propia carne lo que era estar clavado a una cruz. Y si hay algo que definitivamente toca mi corazón, es el hecho de pensar que a pesar de esa agonía que Jesús está enfrentando, el corazón de Jesús estaba siendo guiado por la convicción de saber que lo que él estaba por sufrir, que todo ese camino que tendría que recorrer hasta la cruz, serviría para poder dar paso a algo que él sabía que era mejor. No solamente para los discípulos que en ese momento estaban con él, sino era mucho mejor y más conveniente para ti y para mí. Y definitivamente esto nos habla del carácter de Jesús y de la claridad que tenía, no solo en cuanto a su identidad y en cuanto a su propósito en la obra o en el plan de redención que el Padre habría trazado desde la eternidad, pero también de la claridad del cual era la función y cuál era el propósito, el lugar del Espíritu Santo dentro de este mismo plan y dentro del futuro de lo que hoy nosotros llamamos o conocemos como iglesia. Es decir, Jesús tenía claro que en su humanidad y como la segunda persona de la Trinidad no podía ocupar ni la posición ni hacer lo que el Espíritu Santo vendría a hacer. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Qué palabras tan increíbles, qué palabras llenas de humildad en el corazón de Jesús. Es mejor que me vaya para que pueda venir algo que va a resultar en un mayor bien para ustedes. Y quiero que pongas mucha atención en esto. Pero en su humanidad Jesús estaba plenamente sujeto a la presencia y al poder del Espíritu Santo. Déjame repetirte esto, porque esto es clave para el resto del mensaje. En su humanidad
Jesús estaba plenamente sujeto a la presencia y al poder del Espíritu Santo. Es decir, cada vez que Jesús hacía un milagro, cada vez que Jesús iba por ahí y expulsaba algún demonio, cada vez que Él se movía de una región a otra, no la hacía simplemente por su iniciativa o bajo su propia voluntad. No, todo lo que Jesús hizo, lo hizo bajo la voluntad del Padre y el poder del Espíritu. Mira, acompáñame a Lucas, no pierdas Juan, porque ahorita vamos a regresar ahí, pero acompáñame a Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 2. Jesús, ¿qué dice ahí? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Te das cuenta? Lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu. Esto me habla de que en su humanidad Jesús había decidido sujetarse a dos cosas, las cuales tú y yo como discípulos somos también llamados a hacer: comprometernos con la voluntad del Padre y la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira aquí mismo en Lucas capítulo 4 versículos 16 y 18. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor, haciendo referencia a la persona del Espíritu Santo. Y dice Jesús: ese Espíritu está sobre mí. Ahora, esta palabra sobre en el griego original, más que indicarnos la idea de que alguien está sobre, porque te repito, no, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre están en el mismo nivel de autoridad. Entonces no es que el Espíritu Santo tuviera mayor autoridad para estar sobre el Hijo. Más bien, esta palabra sobre indica una relación de presencia, una relación de poder y de autoridad. Es decir, el poder y la autoridad que Jesús tenía para hacer cada cosa que hizo estaba directamente conectado a la presencia y a la llenura del Espíritu Santo. Si te fijas en la profecía que Jesús leyó y que hablaba de él, lo primero que dice es esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha enviado a dar buenas nuevas, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, porque me ha enviado a pregonar buenas nuevas, el año agradable del Señor. Y quiero que medites en esto. Pero para que en su humanidad Jesús pudiera hacer esto, para que en su humanidad Jesús pudiera abrir la vista de los ciegos, dar esperanza, era necesaria la presencia y el poder del Espíritu Santo, y el Padre, como lo vemos, se lo dio. Se lo dio. Y creo que podemos partir de esto.
Porque nuestra capacidad de reflejar el carácter de Jesús va a estar directamente en relación en cuanto a cuánto nuestra vida está bajo la presencia y el poder del Espíritu Santo. Déjame decirlo así. Pero para que podamos responder con fe, para que podamos responder con paz, para que podamos responder con gozo en lugar de reaccionar en desánimo o en desesperación cuando las cosas que están pasando a nuestro alrededor no son lo que esperamos, necesitamos estar bajo la presencia y el poder del Espíritu Santo para poder ser libres de resentimiento cuando alguien nos ha tratado con desprecio o cuando alguien nos ha ofendido. ¿Qué crees? Necesitamos estar bajo la presencia y el poder del Espíritu Santo para poder sujetarnos a la palabra y a la voluntad del Padre como Jesús lo hizo. Necesitamos estar bajo la presencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, quiero que veas lo profundo de esto. Porque el Espíritu Santo no solo vino a reemplazar la presencia física de Jesús en la tierra, sino que también nos da la gracia para que podamos sujetarnos a la voluntad del Padre de la misma manera en que Jesús lo hizo. Dice la Escritura en Corintios que aquel que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que ahora opera en nosotros, de manera que podemos andar como Jesús anduvo. ¿Te das cuenta la importancia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? Ahora, como ya lo leíamos en Juan 16, y si puedes regresa ahí por favor, Juan capítulo 16, y es al Espíritu a quien se le ha dado el poder y la autoridad para guiarnos, dice Juan, a toda verdad y de traer a nuestros corazones una genuina conciencia de pecado y por consecuencia una profunda necesidad de caminar en arrepentimiento. Esa es la obra principal en nosotros del Espíritu Santo. Convencernos genuinamente de que hemos pecado, pero al mismo tiempo llevarnos a caminar en arrepentimiento. Por eso vemos al inicio del ministerio de Jesús a un Juan el Bautista predicando cosas como: yo los bautizo en agua, que era simplemente un simbolismo que la persona hacía para declarar públicamente que se estaba identificando con el mensaje del arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, dice Juan, Él es a través de Él que vendrá el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Que básicamente era la idea de que a través de Jesús llegaría aquel que más que un simbolismo, más que un simple acto simbólico, haría posible y permanente ese arrepentimiento y esa conciencia de pecado en nuestro corazón. ¿Tiene sentido esto? Mira, constante, nos encontramos luchando en contra del pecado. Es una lucha de la cual tú y yo, al menos de este lado de la eternidad, no podemos escapar. Es una lucha que todos los días, de una o de otra manera, tenemos que estarle haciendo frente, y algunas veces vamos a salir victoriosos. Algunas veces vamos a poder decir:
Gracias Dios porque pude resistir esta tentación. Gracias Dios porque pude caminar en tu voluntad, en obediencia, pero muchas otras veces vamos a terminar cayendo. Muchas veces vamos a terminar fallando, ya sea por debilidad o por necedad. Pero vamos a encontrar estos dos lados de la moneda en contra de la lucha del pecado. Entonces, cuando vivimos bajo la presencia y el poder del Espíritu Santo, no es que no pequemos, pero cuando pecamos tenemos la gracia para poder reconocer nuestro pecado y para poder caminar en arrepentimiento, de manera que ese pecado no se vuelva algo habitual en nuestra vida y algo que defina nuestra naturaleza. Porque vamos a tener la gracia para poder caminar en arrepentimiento. ¿Te das cuenta otra vez por qué es tan importante esto? ¿Te das cuenta por qué era tan conveniente que Jesús se fuera y diera paso al Espíritu Santo? Porque lo que Jesús no podía hacer en su humanidad y como la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo lo hizo posible. Les conviene que yo me vaya. Y quiero que veas el versículo 14 aquí mismo de Juan 16. Dice: Él me glorificará, haciendo referencia al Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije tomará de lo mío y os lo hará saber. Chécate, porque todo lo que el Espíritu Santo hace, todo, tiene este sello o tiene este enfoque: glorificar a Jesús. No hay nada que el Espíritu Santo haga apartado de esto que le fue encomendado hacer: glorificar a Jesús. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo glorifica a Jesús? Dice Juan: tomando de lo suyo y haciéndonoslo saber. Haciéndonos, no solamente dándonos a conocer lo que Jesús hizo, sino que además, y este es en el griego original, déjame darte un contexto más amplio de esta palabra saber, porque va más allá de simplemente un conocimiento intelectual, sino en el griego original era una palabra que se empleaba para referirse a más que un conocimiento intelectual, a un conocimiento que se volvía parte de nosotros a partir de una experiencia personal. Por ejemplo, ¿cuántos saben que durante este mes es la Eurocopa? ¿No? Bueno, es un torneo muy importante a nivel Europa, ¿no? Es como el Mundial, pero sin Brasil y sin Argentina, ¿no? Y yo veo, cuando tengo tiempo, veo algunos partidos o si no los resúmenes, ¿no? Y yo digo, wow, qué padre, qué emoción jugar en un estadio de esos donde literalmente la cancha es como una alfombra, ¿no? De tan perfecto que está el pasto. Y ves a todo el público emocionado, gritando, alentando a su público. Y a mí me encanta el fútbol y me hubiera encantado poder vivir ese sueño, ¿no? Y ya, o sea, lo veo y digo, órale, qué padre. Pero ¿quiénes realmente sienten la emoción de estar ahí en la cancha? ¿El público? Los jugadores. Los jugadores sienten esa emoción, los jugadores sienten esa adrenalina. No sé si les tiemblan las piernas, ¿verdad? Pero sienten todo eso. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos lleva a experimentar.
no solamente nos da información acerca de quién es Jesús, sino hace que las palabras de Jesús, hace que su muerte, que su resurrección, que la promesa de que Él va a regresar en victoria se vuelvan tan reales, se vuelvan tan profundos en nuestros corazones, que a partir de eso nuestra vida es transformada. Que a pesar de que a partir de eso que podemos experimentar por lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón, las palabras de Pedro se vuelven nuestras palabras y decimos: Señor, ¿a quién más iremos? ¿A quién más? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. No solo nos da conocimiento de quién era Jesús, no solo nos habla de su obra, sino que hace que se vuelva tan real en nuestro corazón que no queremos ir a otro lado. Entonces ve lo profundo de esto, porque lo que Jesús hizo por 3 años o alrededor de 3 años, lo que Jesús enseñó, todo el entrenamiento por el cual pasó a sus discípulos, el modelar con el ejemplo su muerte y su resurrección, el Espíritu Santo vendría a darle vida y vendría a darle sentido en el corazón de sus discípulos. El Espíritu Santo se encargaría de eso. Por eso, si estudiamos los evangelios, vamos a ver que todavía hasta el final los discípulos seguían sin entender muchas cosas, aun cuando Jesús les había hablado y les había advertido que iban a pasar esas cosas. Y los discípulos era como: ¿qué está pasando? Porque no había ese entendimiento todavía profundo de lo que significaron las palabras y las enseñanzas de Jesús. Dicho de otra forma, sin el poder y la presencia del Espíritu Santo, la obra de Jesús en estos hombres simplemente no habría tenido ni la fuerza ni el impacto que tuvo sin el Espíritu Santo. Y podemos ver, por ejemplo, el contraste entre los discípulos la noche en que Jesús fue arrestado, hombres llenos de temor, hombres llenos de dudas, hombres llenos todavía con una idea limitada de quién verdaderamente era Jesús, y los discípulos sobre los cuales la presencia y el poder del Espíritu Santo fueron derramados. Hombres llenos de fe, hombres con una convicción de que ese maestro al que ellos habían seguido por determinado tiempo verdaderamente era el Mesías, y por quien, en lugar de huir o esconderse o alejarse, ahora estaban dispuestos a dar su vida por él y por el mensaje. De hecho, según la tradición, 10 de los 12 discípulos murieron martirizados. Según la tradición, algunos murieron decapitados, algunos murieron hervidos en aceite. De acuerdo a la tradición, se cree que Pedro murió crucificado, pidiendo él mismo que se le crucificara de cabeza, porque ni siquiera era digno de morir de la misma forma en la que había muerto su Señor. ¿Ves la diferencia? ¿Ves el cambio significativo en la vida de estos hombres sin el Espíritu y con el Espíritu? Entonces quiero que medites en esto. Y este es el segundo punto. No recuerdo si te di el primer punto,
El primer punto es, a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo, tenemos la gracia para reconocer nuestro pecado y para caminar en arrepentimiento. Anótalo si no lo anotaste, y si lo dije muy rápido, ni modo. Puedes ver los videos después, ahí están en YouTube. Primer punto. A través de la presencia y el poder del Espíritu Santo tenemos la gracia para reconocer nuestro pecado y para caminar en arrepentimiento. Y el segundo punto es este: la presencia y el poder del Espíritu Santo nos da la gracia para que exista una convicción en nosotros de que Jesús es quien dijo ser, para creer que lo que Jesús dijo es verdad y para alabarlo y adorarlo como Señor y Salvador. Esa es la obra, la función del Espíritu Santo en nosotros como segundo lugar. Que haya en nosotros una convicción de que Jesús es quien dijo ser, creer que lo que Él dijo es verdad y para poder alabarlo y adorarlo como Señor y Salvador. Y sabes, esto es hermoso, porque con lo que no es en nuestro razonamiento no podemos entender, lo que con nuestra vista no podemos apreciar, lo que con nuestra inteligencia simplemente no podemos darle un sentido, a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo se vuelve posible, haciendo que nuestros corazones tengan la gracia para poder desbordarse en adoración, alabanza y honra a Jesús. ¿Te das cuenta de por qué es tan importante que Jesús se fuera y viniera el Espíritu Santo? Y quiero que medites en esto, porque no sé si tú lo has intentado, pero una de las cosas más difíciles de hacer es tratar de cambiar lo que hay en nuestro corazón, tratar de cambiar lo que hay en nuestro interior sin la presencia y el poder del Espíritu Santo. Déjame decirlo así. Pero cuando tratamos de cambiar nuestro enojo, cuando de alguna manera tratamos de cambiar nuestro orgullo, la envidia, la rebeldía, cuando tratamos de quitar los temores que hay en nuestro corazón, basándonos en echarle ganas para ya no caer, para ya no pecar, cuando tratamos de cambiarnos a nosotros mismos, basándonos en nuestra fuerza de voluntad o simplemente echándole ganas. No, mira, ahora sí ya, es la última vez que hago esto. No, mira, es la última vez que respondo de esta manera, te lo prometo. Me voy a esforzar, me voy a coser la boca para ya no hablar lo que hablo, para ya no responder como respondo. Cuando la base de nuestro cambio es ese, es como tratar de arrancar la hierba que sale de un jardín sin arrancarla desde la raíz. Mira, ¿a cuántos les gustan las plantas aquí? Okay. Si solo podas la hierba que sale en tu jardín, si solo vas por tus tijeras y simplemente la podas, toda esa hierba que le roba fuerza y nutrientes a las plantas que realmente quieres, lo más seguro es que a la semana vas a tener que volver a regresar a hacer lo mismo, a volver a podar, porque es necesario
arrancar completamente desde la raíz esa hierba. Y cuando tratamos de cambiar internamente sin la presencia y sin el poder del Espíritu Santo, lo más seguro es que tarde o temprano ese hábito, ese comportamiento, esa emoción, en cualquier momento va a volver a salir, va a volver a brotar. Y no van a tener que hacer mucho para que eso salga. Basta con que alguien llegue y te pique para que explotes en ira, para que explotes en coraje. ¿Por qué? Porque cosas como la fuerza de voluntad, cosas como mis ganas de cambiar no tienen la fuerza necesaria para arrancar lo que tiene que ser arrancado de raíz. Solo la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros nos da la libertad y transforman nuestras vidas. Entonces ve lo interesante de esto, porque solo el Espíritu Santo tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene la autoridad de limpiar y de restaurar nuestros corazones para que podamos reconocer lo que de otra manera nos era imposible. La autoridad y el poder de Jesús en nosotros. De otra manera es imposible que alguien pueda reconocer la autoridad de Jesús y vivir de acuerdo a su voluntad. Lo puedes intentar. Podemos obligar a que, o podemos tratar de obligar que otros reconozcan y vivan de acuerdo a la autoridad y a la voluntad de Jesús, pero sin el Espíritu Santo es imposible. Y este es el tercer punto. La presencia y el poder del Espíritu Santo nos dan la gracia para caminar en obediencia y honra a Jesús y a su voluntad. El poder y la presencia del Espíritu Santo nos dan la gracia para poder caminar en obediencia y honra a Jesús y a su voluntad. Pregunta, pero ¿hay algún área de tu vida hoy? ¿Hay alguna actitud? ¿Hay algún comportamiento que estás tratando de cambiar, alejado de la presencia y del poder del Espíritu Santo? ¿Hay algo que estás tratando de cambiar simplemente por tu fuerza de voluntad, por tus ganas de cambiar, sin involucrar a ese Espíritu? Y quiero terminar leyéndote lo que dice Efesios capítulo 5 con referencia a esto. Por favor, vea Efesios capítulo 5, versículo 18. No se embriaguen con vino, dice Pablo, en el cual hay disolución, hay locura. Antes bien, y marca ese antes, sed llenos del Espíritu. Si te fijas, Pablo no dice traten, o si pueden, llénense del Espíritu. O si están atravesando por una situación difícil, entonces busquen la llenura del Espíritu Santo. No, es un mandato, es una exhortación que Pablo nos está haciendo. Llénense del Espíritu Santo. Antes que cualquier cosa, llénense del Espíritu Santo. Pastor o Quique, como quieras llamarme, ¿cómo puedo ser lleno de la presencia y del poder del Espíritu Santo? Ok, ya entendí. Ahora, ¿cómo lo hago? Lucas capítulo 11, versículo 13. Ve para allá. Es la respuesta al cómo hacerlo.
Pues si vosotros, o ustedes, dice Jesús, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que ¿qué? Dice ahí, lo pidan? Si nosotros, siendo malos padres, sabemos amar, sabemos abrazar, sabemos recompensar a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial, que es perfecto, que es bueno, no nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se portan bien, al pastor para que sepa cómo dirigir a la iglesia. No, a quien se lo pida. Entonces, quiero que medites en esto. Pero la presencia y el poder del Espíritu Santo es para quien lo pida. Es para quienes desean tener una relación de comunión y de intimidad con Él a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la alabanza y la adoración. Todas estas cosas son medios de gracia que el Padre nos ha dejado para que la presencia y el poder del Espíritu Santo permanezca y crezca en nuestra vida. Entonces, y con esto quiero terminar, pero quiero animarte y quiero retarte a que busques y pidas la presencia y el poder del Espíritu Santo para que puedas enfrentar cualquier situación por la cual hoy estás atravesando, dándole gloria y honra a Jesús. Entonces, ¿por qué no terminamos justamente haciendo esto? ¿Por qué no terminamos dándole gracias a Dios por el Espíritu Santo, a Jesús, porque nos dejó el Espíritu Santo, y pidiendo su presencia, su llenura, su poder en nuestras vidas? Entonces, como dijo Jesús, el Espíritu Santo es para quien lo pida. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, ¿por qué no te tomas este momento para orar y decirle: Padre, lléname con tu Espíritu Santo, Señor? Hay tantas cosas que el Espíritu Santo más hace, pero hoy llévate estas 3 cosas. Te convence de tu pecado, te lleva al arrepentimiento, crea en ti una convicción de que Jesús es quien dijo ser, de creer que lo que Él dijo es verdad, de adorarlo y honrarlo como Señor y Salvador, y también pone en ti la gracia para caminar en obediencia y honra a su voluntad.